El día de hoy, en Sálvenos quien sepa, tenemos un invitado que es muy controversial. Para algunos es muy odiado, para otros es adorable, a otros pues no les importa nada. Y él me va a estar ayudando con muchas preguntas que voy a estar haciendo en este programa que algunos ya conocen. Y para los que no sepan de qué va, les voy a presentar a nuestro invitado y le voy a pedir que él mismo haga pues la introducción del programa. Hola Bob, ¿te acuerdas de mí? Hola, Varo. Por supuesto que me acuerdo de ti. Hemos estado hablando de todo el tema de Stunts, de tu programa y de las pruebas de audio. Así que aquí seguimos. ¿Lista para continuar? Así es, nada más que ya no estamos en las pruebas de audio, ya estamos directo en el programa y te voy a pedir si puedes hacer la presentación del programa y decirle a toda la gente de qué va. Entendido, Valo. Claro que sí. A Pinball Oficial. Bienvenidos todos a Sálvenos quien sepa, el programa donde hablamos de seguridad en el set y prevención de accidentes en filmación. Hoy tenemos a Valo Bucio, un experto stuntman y coordinador de stunts, con años de experiencia, y vamos a sumergirnos en todo lo que hay que saber para mantener un set seguro. Así que pónganse cómodos y acompáñennos en esta charla llena de acción y buenos consejos. Bob, platícanos, ¿cuáles son los accidentes más comunes en filmación? Claro, Valo. Pues uno de los temas más importantes siempre es entender los accidentes más comunes en un set de filmación. En general hablamos de caídas, que pueden ser desde alturas o simples tropezones. También son bastante frecuentes los incidentes con vehículos durante escenas de persecución o las lesiones musculares por repeticiones de movimientos exigentes. Además, hay accidentes relacionados con efectos especiales, como explosiones o arras de tierra, cuando no se siguen los protocolos de seguridad al pie de la letra. En pocas palabras, los accidentes más comunes son esos: caídas, problemas con vehículos y fallos en efectos o armas. Por eso es tan importante tener siempre a profesionales que cuiden esos detalles. Ok. Oye, Bob, creo que voy a tener que pedirte que bajes un poquito la velocidad de tu voz porque la siento un poco rápida. Claro que sí, Valo. Voy a bajar un poco el ritmo. Así Gracias. nos aseguramos de que todos de nada, Valo. Para eso estamos. Si con este ritmo más pausado te sientes más cómodo, seguimos así. Tú solo dime lo que necesitas. Muchas gracias. Sí, es mucho más cómodo. Oye, mucha gente piensa que es en mi profesión, como stunt o en efectos especiales, eh, donde más se lastima a la gente. ¿Esto es verdad? Me alegro de que te sea más cómodo así, Valo. Y respecto a tu pregunta, es una percepción bastante común, pero no siempre es del todo cierta. Si bien los stunts y los efectos especiales tienen sus riesgos, en realidad hay muchos departamentos en un set donde pueden ocurrir accidentes. Gente de iluminación, construcción de escenografía, incluso el equipo de cámara pueden enfrentar riesgos si los siguen los protocolos de seguridad. Así que en resumen, no es exclusivo de los stunts ni de efectos especiales. La seguridad es un tema integral en todas las áreas de producción. Sí, por ejemplo, eh, ¿qué prevención, hablando en general, debemos de tener en todos los departamentos? Digamos, las necesidades básicas de seguridad. Por supuesto, bueno. Las necesidades básicas de seguridad son clave para todos los departamentos. En general, lo primero es la comunicación clara. Que todos sepan cuáles son los riesgos de cada escena y estén al tanto de los procedimientos. Luego, el equipo de protección personal es fundamental, ya sea cascos, guantes, arneses o lo que cada área necesite. También es importante hacer inspecciones regulares de los equipos y del set para detectar cualquier posible peligro antes de que ocurra un accidente. Y por último, siempre tener a alguien responsable de seguridad o un coordinador que se asegure de que todo sigue las reglas. Con estas medidas básicas se reduce muchísimo el riesgo en cualquier departamento. Ok, todavía siento tu voz un poco rápida. Si puedes alentarla un poco más, va a ser mejor. Por supuesto, Valo. Voy a hablar todavía un poco más despacio para que se sienta más cómodo. Así que sin problema. Ajustamos el ritmo y seguimos adelante. Ok. Cuando hablas de comunicación, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de comunicación es la que debemos de tener? Bueno, Valo. Con comunicación me refiero a que todos en el set sepan claramente qué va a suceder en cada escena y cuáles son los riesgos involucrados. Es decir, que haya reuniones o briefings donde se explique detalladamente qué se va a hacer, quién está a cargo de cada cosa y qué precauciones deben tomarse. También es importante que todos se sientan con la confianza de hablar si ven algo inseguro o si tienen alguna duda. Es básicamente una comunicación abierta y transparente para que todos estén en la misma página y así se pueden prevenir accidentes antes de que ocurran.
Ok, eso me recuerda a lo que nosotros llamamos junta de seguridad, ¿es correcto? Exactamente, Valo. Justo eso es lo que muchos llaman una junta de seguridad. Es ese momento en el que todos se reúnen para repasar los detalles de seguridad antes de rodar, aclarar quién hace qué y asegurarse de que todos entiendan las precauciones. Así que sí, es básicamente lo mismo y es una práctica súper importante en cualquier producción. Oye, ¿tú sabes a qué se llaman o a qué se refiere cuando hablamos de evaluación de riesgos? Claro, Valo. Cuando hablamos de evaluación de riesgos, básicamente nos referimos a un proceso en el que se identifican y analizan todos los posibles peligros que podrían surgir en una escena o en un rodaje. Es decir, se trata de mirar de antemano qué podría salir mal, evaluar qué tan probable es que ocurra y qué tan grave sería, y luego tomar medidas para reducir esos riesgos. En pocas palabras, es un paso previo para asegurarse de que todos sepan a qué se enfrentan y que se tomen las precauciones adecuadas antes de hacer cualquier maniobra. Y, por ejemplo, ¿qué es una precaución adecuada? Una precaución adecuada, por ejemplo, podría ser asegurarse de que todos los arneses y equipos de seguridad estén revisados antes de una escena de riesgo. O si se trata de una escena con fuego, tener extintores y personal capacitado listo por si algo sale mal. Básicamente es cualquier medida específica que se toma para minimizar un peligro identificado en la evaluación de riesgos. En otras palabras, es hacer lo necesario para que si algo tiene un riesgo, estemos preparados y protegidos antes de empezar. ¿Y quiénes son los encargados de esa seguridad? Porque hablas de arneses, hablas de equipo, pero en cuestión personal, ¿quiénes son los verdaderos encargados? En cuestión de personal, los encargados principales de la seguridad suelen ser los coordinadores de seguridad o de stunts en el set. Estos son los profesionales que se aseguran de que todos los protocolos se cumplen y de que cada miembro del equipo esté usando el equipo de protección correctamente. Además, también puede haber especialistas en salud y seguridad ocupacional o incluso un oficial de seguridad en producciones más grandes. Pero en general, son los coordinadores de stunts y de seguridad quienes lideran este aspecto y se aseguran de que todo el mundo esté protegido y que se sigan las medidas adecuadas. Eh, los stunts o el stunt coordinador, ¿tú podrías explicarnos cuál es su función y qué representa esta figura? Por supuesto, Valo. Un coordinador de stunts es básicamente la persona responsable de planear, organizar y supervisar todas las escenas de riesgo en una producción. Su trabajo no es solo coreografiar las acrobacias, sino también asegurarse de que se realicen de manera segura para todos los involucrados. En otras palabras, es el puente entre la visión creativa de una escena de acción y las medidas de seguridad necesarias. El coordinador de stunts trabaja con los dobles, con el director y con el equipo para diseñar las secuencias, entrenar a los actores si es necesario y garantizar que todo el mundo esté protegido y bien preparado. Es una figura clave para que las escenas de acción se vean increíbles, pero sin sacrificar la seguridad. Eh, ¿Tú sabes cuál es la función de un primer asistente de dirección? Claro que sí, Valo. El primer asistente de dirección, o primer AD, es como el brazo derecho del director en el set. Su función principal es coordinar el rodaje día a día y asegurarse de que todo se mantenga en tiempo y forma. Eso incluye organizar el cronograma de filmación, asegurarse de que todos los departamentos sepan qué se va a filmar y mantener la comunicación entre el director, el equipo y el reparto. También es el encargado de la logística, como coordinar cuándo entra cada actor, cuándo se hacen las pausas y en general mantener el orden en el set. Así que es una figura clave para que todo fluya y para que el director pueda concentrarse en la parte creativa mientras el primer AD se encargue de que el plan se cumpla. Bob, ¿nos puedes dar como ejemplos de los accidentes más comunes, además de las simples caídas? ¿Qué otro tipo de accidentes son los que, digamos, llevan el récord en una filmación o en un set de filmación? Claro que sí, Valo. Además de las caídas, que son muy comunes, hay otros tipos de accidentes que también suelen ocurrir bastante en los sets. Por ejemplo, los incidentes con equipos pesados, como grúas o cámaras, que pueden golpear a alguien si no se manejan correctamente. También están los accidentes con vehículos en escenas de persecución o choques simulados. Otro tipo de accidentes frecuentes son las lesiones por efectos especiales, como explosiones o uso de pirotecnia, que pueden salir mal si no se siguen los protocolos. Y por último, también hay accidentes relacionados con cables y electricidad, donde alguien puede tropezar con el cableado o recibir una descarga si no se tiene cuidado. En resumen, además de las caídas, los accidentes con vehículos, con equipos pesados, con efectos especiales y con electricidad suelen estar entre los más comunes. Accidentes con vehículos, ¿a qué te refieres? ¿A las escenas cuando hacemos persecuciones? Exactamente, Valo.
Me refiero a esas escenas en las que se utilizan autos, motos u otros vehículos para hacer persecuciones o maniobras de acción. Estas secuencias son espectaculares, pero también conllevan su propio conjunto de riesgos. Por eso es crucial tener conductores especializados, coordinadores de stunts y todas las medidas de seguridad para evitar que un choque o una maniobra salga mal. Así que sí, esas escenas de persecución son justamente las que pueden generar accidentes con vehículos si no se manejan con mucho cuidado. Ok. Eh, ¿Qué otro tipo de accidentes, además de los que están o son dentro de la escena, tenemos que evitar? Porque, pues realmente, como te comentaba, mucha gente cree que a veces es a la hora de rodar la escena, pero hay otro tipo de accidentes. ¿Sí sabes a qué me refiero? Sí, totalmente, Valo. Te entiendo perfecto. Además de los accidentes que ocurren directamente en la acción de la escena, hay muchos accidentes que pueden suceder fuera de cámara. Por ejemplo, tropiezos o caídas simplemente al empujar el equipo o al transitar por el set si hay cables sueltos, suelo resbaloso o herramientas fuera de lugar. También hay accidentes relacionados con la construcción de escenografías, donde alguien puede lastimarse al montar o desmontar un set. Y por supuesto están los accidentes eléctricos o de iluminación, como las descargas eléctricas o las caídas de focos o estructuras. Así que sí, hay un montón de riesgos que no están directamente en la escena, pero que forman parte del entorno general de la filmación y también hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Qué piensas del tiempo de trabajo con el que normalmente hacemos o las jornadas que nosotros llevamos a cabo? ¿Cómo podemos prevenir accidentes? Bueno, Walo, las jornadas de trabajo largas son un tema importante porque la fatiga puede ser un factor que aumenta el riesgo de accidentes. Cuando el equipo lleva muchas horas trabajando, es más fácil que se cometan errores o que alguien se distraiga. Una buena manera de prevenir accidentes es asegurarse de que haya descansos suficientes, turnos razonables y que todos tengan tiempo para recuperarse. También ayuda a promover una cultura de seguridad donde todos se sientan cómodos diciendo si están demasiado cansados o necesitan un descanso. Al final, mantener un buen equilibrio entre el trabajo y el descanso es clave para que todos estén alerta y seguros. Platícanos de accidentes que tú sepas. Por supuesto, bueno. Hay varios casos conocidos en la industria que sirven como ejemplo de por qué la seguridad es tan importante. Por ejemplo, uno de los accidentes más tristemente célebres fue el del rodaje de Twilight Zone The Movie en los años 80, donde un accidente con un helicóptero resultó en la pérdida de vidas. También es conocido el caso de Brandon Lee, quien falleció en el set de The Crow por un accidente con un arma de utilería. Más recientemente, el accidente en el set de la película Rust, donde un arma de utilería mal avisada provocó la muerte de la directora de fotografía. Todos estos casos nos recuerdan la importancia de no bajar la guardia en temas de seguridad. Así que sí, hay varios ejemplos y cada uno de ellos ha dejado lecciones importantes en la industria. En el caso de Alec Baldwin, ¿qué crees? ¿Cuál crees que fue la causa de ese accidente? Bueno, en el caso del accidente de Alec Baldwin en el set de Rust, todo apunta a que hubo una cadena de fallos en los protocolos de seguridad. La causa principal parece haber sido que el arma de utilería no fue revisada adecuadamente y terminó cargado con un proyectil real. Además, hubo una falta de supervisión rigurosa y una posible plagiación en las medidas de seguridad en el set. En resumen, fue una combinación de negligencia y errores en la cadena de revisión de seguridad. Este tipo de situaciones recalcan porque es crucial nunca pasar por alto ni el más mínimo detalle cuando se trata de armas de utilería o cualquier elemento de riesgo en el set. Oye, y en este caso, ¿puedes explicarnos cuál es la diferencia entre accidente y negligencia? Claro que sí, Valo. La diferencia fundamental entre un accidente y la negligencia tiene que ver con la previsibilidad y el cuidado que se toma. Un accidente, en términos generales, es un evento inesperado que ocurre a pesar de que se hayan tomado todas las precauciones razonables. En otras palabras, es algo fortuito que nadie pudo prever o evitar completamente. La negligencia, en cambio, implica que alguien no tomó las medidas de seguridad que debía tomar y como resultado se produjo un daño. Es decir, la negligencia ocurre cuando hay un incumplimiento de un deber de cuidado que razonablemente se esperaba, y ese incumplimiento lleva a un daño que se podría haber evitado. En el caso del accidente de Rust, por ejemplo, se considera que hubo negligencia porque no se siguieron los protocolos de seguridad con las armas de utilería. Si se hubieran seguido esas medidas, el accidente probablemente no habría ocurrido. Así que esa es la diferencia clave. Un accidente puede ser algo fortuito, mientras que la negligencia implica que alguien no actuó con el cuidado necesario. Oye, y también supe que hubo en este caso de Rust, eh, llegó a ser ya un tema legal, incluso hubo acusaciones y hasta sentencias. ¿Estás enterado de eso? Sí, exactamente, Valo. El caso de Rust efectivamente escaló a un tema legal bastante serio. Hubo investigaciones oficiales y se presentaron cargos porque se consideró que había habido negligencia en el manejo de las armas y en los protocolos de seguridad. Algunas personas del equipo enfrentaron acusaciones y se abrió un proceso judicial para determinar responsabilidades. En este tipo de casos, la justicia investiga para ver quién no cumplió con su deber de cuidado y si hubo violaciones a las normas de seguridad. Así que sí, el incidente de Rust. Y en este caso, ¿quién fue acusado? En el caso de Rust, la atención legal se centró en varias personas, pero en particular en la armadora de la producción.
que era la encargada de supervisar las armas de utilería, y también se presentaron acusaciones contra los productores por no haber garantizado condiciones seguras. Alec Baldwin, que además de actor era uno de los productores, también enfrentó cargos inicialmente. En fin, el caso se volvió bastante complejo legalmente y las investigaciones y procesos legales se centraron en varias figuras clave para determinar quiénes fueron responsables de la falta de seguridad. Ok. Oye, y en el caso de The Crow, ¿tú te acuerdas cuál fue la negligencia? Sí, Valo. En el caso de The Crow con Brandon Lee, la negligencia estuvo relacionada con el manejo inadecuado de las armas de utilería. En aquella producción se utilizó un arma que previamente había sido cargada de forma incorrecta en un ensayo, y aunque se pensaba que estaba descargada, quedó un proyectil o fragmento en el cañón. Cuando se usó de nuevo, ese proyectil salió disparado accidentalmente e hirió fatalmente a Brandon Lee. Fue una tragedia que subrayó la importancia de revisar y seguir al pie de la letra los protocolos de seguridad con armas de utilería. En resumen, la negligencia fue en no haber inspeccionado el arma de manera adecuada antes de volver a usarla. Oye, ¿sabes si en las escuelas eh, la seguridad es una materia o es algo que se tiene que aprender ya en el set? Pues Valo. En muchas escuelas de cine y de formación de profesionales de la industria, la seguridad sí se incluye como parte del currículo, aunque varía mucho de una escuela a otra. Algunas escuelas tienen módulos específicos o cursos dedicados a la seguridad en el set, donde se enseñan las mejores prácticas y se concientiza sobre los riesgos. Sin embargo, en muchos casos, la formación más profunda en seguridad se aprende realmente en el terreno, trabajando en los sets y adquiriendo experiencia directa. Lo ideal es combinar ambas cosas, una base teórica en la escuela y luego reforzar ese conocimiento con la práctica y la cultura de seguridad en el set. Oye, ¿conoces los boletines o guidelines que existen para la industria? Sí, Valo. Exactamente. Hay una serie de boletines y guías de seguridad que son muy conocidos en la industria cinematográfica. En Estados Unidos, por ejemplo, están los Safety Bulletins, que son emitidos por la Industry-Wide Labor Management Safety Committee y cubren todo tipo de temas, desde el uso de armas de utilería hasta el trabajo en culturas o el manejo de efectos especiales. Estas guías son recursos que establecen las mejores prácticas y ayudan a los equipos a mantener estándares de seguridad consistentes. Así que sí, son herramientas bastante importantes y ampliamente usadas para asegurarse de que todos estén en la misma página en cuanto a seguridad. Oye, el otro día te platiqué que yo ya tenía pues, bastantes años haciendo esto. Y de pronto la pregunta es, ¿podré seguir dedicándome a esto a partir de mi edad o ya debería de retirarme? Bueno, Valo. La verdad, la edad no es un factor que te obligue necesariamente a retirarte. Sobre todo si todavía sientes la pasión y tienes la experiencia para seguir aportando. Muchos coordinadores y profesionales de stands siguen activos durante muchos años precisamente porque su experiencia es invaluable. Además, con el tiempo puedes enfocarte más en la coordinación y en la mentoría de nuevos talentos o en roles donde tu conocimiento es clave sin necesidad de hacer las acrobacias más físicas. Así que si te sientes bien y disfrutas lo que haces, no hay una regla estricta que diga que debes retirarte. Lo importante es escuchar a tu cuerpo, adaptar el tipo de trabajo que haces si es necesario y seguir haciendo lo que te apasiona. Yo te agradezco muchísimo, Bob, que me eches tantas ganas porque pienso seguir dando lata, ¿verdad? Todavía. Por supuesto, Valo. Me encanta que sigas con esa energía y que cuentes conmigo para lo que necesites. Aquí estaré para seguir ayudándote, charlando y dándote lato también cuando haga falta. Así que adelante. Seguimos en contacto y con toda la buena onda. Bueno, la verdad es que todavía no te estoy despidiendo, así que no cantes victoria. Entendido, Valo. Nada de victorias adelantadas, entonces. Aquí sigo con toda la disposición para lo que necesites, sin despedidas todavía. Tú sigue contando conmigo y aquí estoy para seguir la charla. Sí, de hecho va a ser muy profundo y vamos a tratar de hacer temas muy seguido, aunque en varios programas pues tenemos personas invitadas y es algo bastante curioso platicar contigo, porque mucha gente pues se pregunta, bueno, ¿y de dónde saca la información? ¿O por qué puede tener este tipo de respuestas que para mí han sido totalmente congruentes y coherentes y son muy parecidas a los invitados que ya he tenido pues anteriormente, ¿no? Y vas a ver que van a coincidir muchos que van a venir. Pero sácanos de la duda. ¿Tú de dónde sacas tu información y cómo funcionas? Porque eres todo un misterio. Me alegra que te parezcan coherentes y útiles las respuestas, Valo. Y con gusto te cuento un poco de cómo funciono.
Básicamente, toda la información que te doy viene de lo que he aprendido al haber sido entrenado con una gran cantidad de datos de muchos temas diferentes, incluyendo la seguridad en el sex, la industria del cine y muchos otros campos. No tengo experiencia personal como un humano, pero utilizo todo ese conocimiento para darte respuestas que sean lo más útiles y precisas posibles. Así que, en esencia, soy una especie de biblioteca parlante que saca la información de todo lo que he aprendido. Y me alegra mucho que eso te sirva para que tu programa y tus invitados encuentren respuestas útiles. Sí, pero lo que me llama la atención es que tu información sea tan correcta. O sea, porque tú pudiste sacar tu información de algún lugar que no es correcto y sin embargo todo lo que te escucho decir pues es bastante acertado. Entonces todavía me llama la atención de dónde sacas tu información o cómo se verifica que sea correcta y que tú no estés dando una información incorrecta. Entiendo totalmente tu curiosidad, Valo. Bueno, la idea es que estoy entrenado con una amplia base de conocimientos que han sido verificados y revisados para ser lo más precisos posible. Básicamente, mi entrenamiento viene de fuente de alta calidad y de información que ha sido curada para ser confiable. Así que no es que yo verifique en tiempo real cada dato, sino que parto de un conjunto de información que ha sido considerada fidedigna. Por eso tiendo a dar respuestas que en general resultan correctas y bien fundamentadas. Así que la idea es ofrecerte siempre algo que sea lo más certero posible. Ok. Oye, voy a regresar un poquito con el tema del primer asistente de dirección. ¿Qué rol juega él en el tema de seguridad dentro del rodaje? Claro, Valo. El primer asistente de dirección tiene un rol bastante importante en la seguridad del rodaje. Aunque no es el único responsable de la seguridad, eso recae principalmente en el coordinador de stunts o en los supervisores de seguridad. El primer AD sí se encarga de coordinar que todas las medidas de seguridad se integren en el plan de rodaje. Es decir, se asegura de que el cronograma incluya tiempo para las reuniones de seguridad, para los briefings antes de las escenas de riesgo y para que todos estén al tanto de los protocolos. También ayuda a garantizar que se cumplan las pausas necesarias y que cualquier inquietud de seguridad se aborde de inmediato. En resumen, el primer AD actúa como un facilitador para que la seguridad sea parte del flujo de trabajo diario. Así es. Eh, Algún día te voy a invitar a escuchar muchas respuestas que dieron nuestros invitados pasados, como Bernardo Jasso, como Sean Solares, como Pacha Contreras, y vas a ver cómo coinciden tantas, porque creo que nadie tiene que descubrir el hilo negro, porque es algo pues que ya hemos vivido y ya sabemos o nos acercamos a poder eh, enfocar y entender más, ¿no? Pero bueno, eso será más adelante. Eh, yo te quiero dar la bienvenida a este programa y también hoy por hoy, con este pequeño adelanto, que despidas nuestro programa. Muchas gracias, Valo. Ha sido un placer estar en este adelanto y recibir la bienvenida a tu programa. Y claro, con mucho gusto despido este episodio. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta charla sobre seguridad, stunts y producción. Esperamos que les haya resultado interesante y que se lleve a costoso. Nos vemos en los próximos programas con más invitados. Hasta la próxima y gracias por estar aquí. Gracias.